Queridos hermanos y amigos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que ustedes se encuentren bien en sus hogares junto a sus familias. Para mí es un verdadero honor y una bendición poder compartir la maravillosa palabra de Dios que hoy día ha bendecido mi vida y espero que también bendiga la suya. Para eso le voy a invitar a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 3, y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor bendiga su santa y maravillosa palabra. Para comenzar, quisiera contextualizar en que el Sermón del Monte, que lleva por título esta reflexión, habla sobre los comienzos del ministerio de Jesús. Recordemos que en algunos capítulos anteriores, Mateo relata cuando Jesús va a reclutar a sus discípulos, los junta para hacerles el llamado que cambiaría la vida de los discípulos. Ese llamado maravilloso que alguna vez usted y yo recibimos de parte del Maestro. Los llamó y los invitó, les hizo una invitación muy especial en seguir sus pasos, en seguirle en el ministerio, en esta gran obra que tenía que realizar Jesús durante estos 3 últimos años de vida. Y recluta a sus discípulos, los invita a participar de esta maravillosa bendición y ellos aceptaron de gran manera. Recuerde usted, es uno de los acontecimientos que más recordamos cuando va donde Pedro, ¿no es cierto?, lo ve pescando y le dice, quítate de esas redes, ahora yo te haré pescador de hombres, ¿no es cierto? Y así va juntando a cada uno y cada uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, tomó la decisión más sabia de su vida. Tomó la decisión más importante de su vida, así como algún día nosotros también tuvimos que tomarla en nuestras vidas, de seguir los pasos del Maestro. Ellos fueron grandemente bendecidos, porque pudieron compartir junto a su Maestro durante estos 3 años de ministerio, pudieron escuchar las predicaciones del Maestro, pudieron aprender sobre las enseñanzas de Jesús, pudieron ver sus ojos los grandes milagros que hizo Jesús. Así también nosotros hemos podido disfrutar de las maravillas de Jesús en nuestra vida. No solamente lo hemos experimentado, sino que también hemos visto milagros de Jesús que ha hecho a través de muchas personas y por supuesto que también milagros que el Señor ha hecho con nosotros mismos. Por lo tanto, quisiera reparar en que estos versículos, los 2 primeros versículos, relatan que Jesús estaba iniciando su ministerio, pero ya su fama era grande en la región. Ya se había multiplicado mucho su fama. Por lo tanto, le seguía mucha gente. Pero hay un momento crucial para enseñar esta palabra a Jesús, donde encuentra un momento de intimidad y lo aprovecha para enseñarle a sus discípulos. Por lo tanto, sería correcto decir que esta palabra era una enseñanza especial, no para toda la multitud que le seguía, sino que era una enseñanza especial para sus discípulos, para aquellos que habían tomado esta decisión de seguirle. El Sermón del Monte, cuya enseñanza son las bienaventuranzas, tiene como intención entonces señalar el fundamento constitucional a los súbditos del rey. No es una presentación del plan de salvación que tenía Cristo para nuestras vidas. Tampoco es una palabra dirigida a personas inconversas, a aquellos que no han creído, sino que es una enseñanza que está dirigida para aquellos que se reconocen como súbditos del rey. Pero ¿qué es lo que es ser el súbdito? ¿Qué es lo que es ser súbditos del rey? Es aquella persona que reconoce a Dios como su rey y su salvador personal. No sería correcto entonces señalar que esta palabra es solamente para los discípulos, sino que para todos los que hemos creído y aceptado a Cristo en nuestros corazones.
Discípulos de Jesús somos todos aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Discípulos son los que en algún momento han renunciado a todo lo que poseen. Discípulos de Jesús son los que tienen amor los unos con los otros. Discípulos de Jesús es aquel que ha renunciado al yo para poner a Cristo por delante. Discípulo es aquel que ha declarado esas bellas palabras que declaró Pablo en Gálatas, diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si usted alguna vez ha declarado con amor, con pasión esas palabras, diciéndosela a nuestro Maestro, entonces usted y yo somos discípulos, al igual que los apóstoles. Así que aquí viene una tremenda enseñanza y una tremenda verdad, una tremenda bendición. Jesús, a través de esta enseñanza, encontrando un espacio de intimidad con sus discípulos, aquellos que habían tomado esa decisión como usted y yo, los declara, miren lo que señala Jesús, los declara bienaventurados, como dice el versículo 9. Bienaventurados. Pero, ¿qué es ser bienaventurados? Suena hermoso, pero definamos qué es lo que es bienaventurado. Bienaventurado es dichoso, afortunado, feliz, bendito. Bienaventurado es un estado profundo de felicidad que permanece, que es permanente y que descansa en una relación íntima con Dios. Por lo tanto, bienaventurado es ser feliz, es ser dichoso. Usted y yo, el Señor nos declara felices, afortunados, nos declara benditos, nos declara dichosos. ¿Por qué? Porque podemos gozar de una permanente relación con Dios. Es un estado permanente, no es pasajero, que radica en la consecuencia a la maravillosa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros pasamos desde un estado de desventurado, pasamos a una condición de bienaventurados. Pasamos de una condición de desdichado a una condición de dichoso. Desafortunado, pasamos a ser afortunados. Pasamos a un estado de felicidad plena en el momento en que el Maestro entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Y cómo entender esto? Y así lo relata Pablo en Romanos. ¿Éramos desventurados? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque así lo declara en Romanos Pablo. Por cuantos pecaron y estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos relación, no podíamos tener comunión directa con el Padre. Sin embargo, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hizo posible, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias al gran poder demostrado en la cruz del Calvario, es que pasamos de ser desventurado a ser bienaventurado. Por lo tanto, la cruz hizo posible que nosotros y que Jesús, antes que muriese, nos declarara ya en ese momento que usted y yo somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos. Y esta felicidad que hablamos es una felicidad permanente y es una felicidad muy distinta a la que el mundo ofrece. Mire lo que dice el mundo respecto a la felicidad, que la felicidad depende de la ausencia de necesidades y dificultades. Vuelvo a repetirlo y lo voy a decir de otra manera. Mientras menos necesidades, mientras menos dificultades usted tenga, más feliz es, más dichoso es. Feliz es el momento donde no hay necesidad que apremien ni sufrimiento que atormente. Por lo tanto, en otras palabras, la felicidad va a depender de su condición. ¿De qué condición? De su condición laboral, de su condición económica, de su condición física, académica, sentimental, etc. Y usted a lo mejor, al igual que yo, hemos escuchado muchas veces que seguir a Jesús no corresponde bajo un estado de ánimo. No podemos seguir a Jesús según nuestro estado de ánimo. ¿Verdad? Usted lo ha escuchado muchas veces.
Pero qué profunda verdad. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha declarado bienaventurado, que somos felices, pero una felicidad muy distinta a la que plantea el mundo. El mundo plantea como momentos, sin necesidad, sin dificultad. Pero Jesús es muy amplio el contraste del concepto felicidad que el mundo ofrece al que Dios ofrece. La bienaventuranza define qué tipo de gente es feliz. ¿Y sabe quiénes son los felices? ¿Saben quiénes son los que pueden gozar de una permanente felicidad? Que nada nos puede atormentar mientras nosotros seamos los pobres en espíritu. Jesús menciona en esta enseñanza del Sermón del Monte 9 bienaventuranzas. 9 veces menciona que nosotros somos bienaventurados. 9 veces menciona que nosotros somos felices. Y solamente vamos a abordar la primera, que es ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los felices? ¿Los que pueden gozar de esta felicidad permanente? Los pobres en espíritu. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si usted es pobre en espíritu, usted es una persona feliz, alegre, dichosa, bendecida. ¿Por qué? Porque el Señor está con usted y conmigo. Pero ¿qué es ser pobre en espíritu? Entendemos la pobreza bajo un término socioeconómico. Pero aquí lo que plantea Jesús, el pobre en espíritu, se refiere a aquel hombre que reconoce su necesidad, que reconoce su miseria, que reconoce su incapacidad ante el gran poder de Dios. Aquella persona que reconoce su incapacidad y recurre a la omnipotencia de Dios, entonces ese es un pobre en espíritu. ¿Cuál es la contraparte de ser un pobre en espíritu? Es la persona autosuficiente. Es aquel que dice, solo yo con mis fuerzas puedo. Es aquel que no es capaz de ir a las plantas de Jesús y decir, Señor, necesito de ti. Por lo tanto, los pobres en espíritu son aquellos que son capaces de rendir su vida, de inclinar sus rodillas, levantar las manos y decir, oh Señor, necesito de ti. Sin ti nada puedo. Sin ti no puedo seguir adelante. Necesito de tu presencia, necesito de tu amor. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad espiritual. Permanentemente necesita del Espíritu Santo, del amor, del consuelo, de la ternura. Necesita del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Gracias a la obra de Jesús en la cruz es que nosotros ahora somos bienaventurados. Podemos ser pobres en espíritu, rendirnos ante la presencia de Dios. Y tenemos una promesa maravillosa que lo declara este mismo versículo. Los pobres en espíritu son bienaventurados. ¿Por qué? Y aquí viene una hermosa promesa. Porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de Dios. Esa es la promesa para los bienaventurados, aquellos que son bienaventurados y son pobres en espíritu, aquellos que rinden su vida a Jesús, reciben esta gran promesa, el reino de los cielos. Y podemos entender esta promesa bajo 2 aspectos. Bajo el reino celestial, aquel que es prometido a cada uno de nosotros luego de esta vida. Una vida más allá del sol, como dice el himno, ¿no es cierto? Esa vida eterna, que es la gran promesa y la gran fe que el pueblo de Dios tiene. Pero no se refiere solamente a ese reino, porque recordemos que el reino de Dios no solamente está más allá de esta vida, sino que el reino de Dios se hace presente con gran poder a través de su Espíritu Santo hoy día, en la actualidad, en este minuto se hace presente en nuestros corazones. La promesa de Dios es que puede entrar el reino de los cielos a nuestro corazón y Él reinar en nuestra vida y tomar el control absoluto. Solamente los pobres en espíritu, aquellos que declaran que necesitan de Dios,
son aquellos que van a poder gozar de la presencia del Espíritu y van a poder gozar de entender y sentir que el reino de Dios hoy día habita en nuestras vidas y que el rey de ese reino se llama Jesús. Dice su palabra que el corazón contrito y humillado Dios no despreciará jamás, nunca. El pobre en espíritu es el que goza permanentemente de la comunión con Jesús. ¿No le parece maravilloso? El Señor lo declara a usted y me declara a mí como bienaventurado, feliz. Por lo tanto, a lo mejor tú puedes estar pasando por una necesidad tremenda. Puedes estar sin trabajo. Puedes haber tenido a lo mejor un tremendo, quizás muchas necesidades económicas. A lo mejor estás pasando por frustraciones. A lo mejor hay sentimientos que están atormentando tu mente, tu corazón, que te están incentivando a cosas malas. A lo mejor cosas que están tomando dominio y control absoluto de tu vida. Pero hoy día Jesús te declara a ti feliz, te declara dichoso, nos declara bienaventurados. Él entregó su vida por ti y por mí. Te declara bienaventurados a los pobres en espíritu, a los que inclinan sus rodillas y levantan sus manos y buscan la presencia de Dios. Y para ellos, para nosotros, hay una gran promesa, que el reino de Dios habita en nuestros corazones. Qué maravilloso, ¿no le parece? Oremos al Señor. Señor Jesús, alabado y bendito sea tu nombre. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos entregar nuestro corazón y rendirnos a ti, Señor. Gracias, Señor. Mira, te ruego una bendición para aquellas personas que estén escuchando este mensaje. Este mensaje que entrega esperanza, que otorga paz en la vida, paz en el corazón, que independiente de la circunstancia que estemos viviendo, independiente de las necesidades, hay un llanto, pero un llanto con esperanza. Hay dolor, pero un dolor con esperanza, con paz. Porque podemos entender que tú, Señor, solo tú, tienes el control absoluto de nuestras vidas. Entregamos y rendimos nuestra vida a ti. Necesitados somos de ti, Jesús. Ten misericordia, Dios mío. Sana nuestra vida, Señor, y llénanos, Señor, de amor y consuelo. Aquel corazón, Señor, que necesita consuelo, llénalo en esta hora en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas, Señor, de toda atadura que hoy día impidan ir a tu presencia, Jesús. Alabado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y en momentos de necesidades trae el recuerdo de esta bella palabra. Todo esto te lo agradecemos en el dulce y poderoso nombre de nuestro amado y único Salvador. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas.